Entonces, esta es la, digamos, la complemento de la clase clase de teórica, teórica, la la primera que primera que habíamos tenido. habíamos tenido. Muy bien. Muy bien. Entonces, Entonces, habíamos visto algo de tomografía y rayos X. Ahora vamos a ver algo de ecografía y resonancia, que creo que habíamos habíamos quedado. quedado. Entonces, Entonces, veamos veamos algo de algo de ecografía. ecografía. Veamos qué son los ultrasonidos. Entonces, la ecografía, en nuestro medio, acá en Sudamérica, le decimos ecografía, pero en otros países le llaman ultrasonidos. Por ejemplo, Eh, en Norteamérica, todo lo que es Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, México, incluso en Centroamérica le dicen ultrasonidos. Son sinónimos, la ecografía y los ultrasonidos son sinónimos. En Chile les dicen ecotomografía, que también es un término válido. Entonces, la ecografía es un método diagnóstico que no emite radiación ionizante y que su base física depende de la emisión de sonidos que están fuera del rango de la audición humana y se llaman ultrasonidos. Acá tenemos unos dibujitos de unos animales como el murciélago, el delfín y un submarino. Todos comparten una base física similar en la que vemos que el emisor, ya sea el animalito o el submarino, pues que tiene el sonar, por ejemplo, ahora muchos de los barcos tienen también sonares, este emite una onda de ultrasonido. Hay un emisor de la fuente de ultrasonido y el sonido viaja a través de la materia, en este caso del agua, rebota en un cuerpo y esa onda que regresa, que rebota, es escuchada o es recepcionada por un receptor que hace la idea de a qué distancia está y qué forma tiene el objeto en el que está enfrente. En caso de los murciélagos, pues los insectos que se va a comer o los otros animalitos que se va a comer, o para ver la localización en la que se encuentra el murciélago, escucha esa onda de sonido y se forma una imagen en su cerebro, lo mismo en el delfín, dónde está, a qué distancia está ese objeto o en qué lugar está y qué forma tiene. Lo mismo ocurre en los submarinos o los barcos, emiten también ultrasonidos para ver en qué estructuras o qué cosas se encuentran al lado de él o debajo de él. Bueno, hablemos un poquito de algunos principios físicos, que es muy árido, es muy difícil de entender, pero esto es lo básico. La generación de una onda de ultrasonido se debe su principio, digamos, a la formación de ultrasonidos por una serie de cristales que se encuentran en el interior de los transductores de los ecógrafos. Estos cristales generalmente son de cuarzo. La vibración de estos cristales produce, la vibración mecánica de estos cristales produce los ultrasonidos, viajan por el cuerpo a una velocidad en forma de ondas mecánicas, choca contra un cuerpo. No siempre chocan, muchas veces se transmite. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, que la transmisión y que el regreso, digamos, de estas ondas, el mismo transductor tiene un sistema que hace que reciba escuche, vamos a decir así, escuche esa onda que regresa y regrese hacia la pantalla para transformarse por una computadora, lo transforma en imágenes, ¿no? Entonces, esto se llama reflexión y refracción. Bueno, la reflexión es el regreso de las de ondas electromecánicas hacia el transductor.
Bueno, la ecografía es un método diagnóstico por imagen basado en la emisión y recepción de ultrasonidos convertidos en imágenes por interpretación y procesamiento electrónico. Debe su origen y funcionamiento a la aplicación del efecto piezoeléctrico. El efecto piezoeléctrico es lo que les estaba hablando de la emisión de los ultrasonidos por algunos materiales como el cuarzo. El sonido es una forma de energía que viaja a través de... El sonido, hay que recordar que el sonido es un tipo de energía también, ¿sí? Viaja a través de un medio de propagación en forma de compresión y rarefacción alternas que luego son percibidos por el oído. No todos los sonidos son percibidos por el oído humano. Dependiendo de su frecuencia y la capacidad de ser percibidos por el oído humano, pueden ser clasificados como infrasonidos o sonidos audibles o ultrasonidos. Fíjense que los infrasonidos, fíjense que aquí hay una onda que está dibujada. Estas ondas, se fijan que acá en este caso de los infrasonidos son ondas más largas. En el caso de los sonidos audibles por el humano son ondas relativamente intermedias en longitud, y los ultrasonidos son tienen más frecuencia, son más cortos. La distancia entre una cresta y la otra es menor en los casos de los ultrasonidos y mayor en el caso de los infrasonidos. Y hay una escala, obviamente, que se utiliza para ver a qué frecuencia va estas ondas de sonido. Por ejemplo, acá hay un número que dice 20 Hz, acá hay otro que dice 20 kilohertz y aquí hay otro que dice 2 a 15 megahertz. Megahertz quiere decir que hay que añadirle 6 ceros después del 2, entonces esto quiere decir que son 2 millones de hertz, y entre 2 millones y 15 millones de hertz es la frecuencia en la que se utilizan para hacer ecografía, para hacer ultrasonido. Pero el ultrasonido viene desde los 20 kilohertz, o sea, los 20.000 hertz. Un hertz por segundo, una onda por cada segundo es un hertz. Entonces, fíjense que los infrasonidos, que tampoco son audibles por los humanos, son audibles, por ejemplo, por los elefantes, tienen 20 hertz apenas, menos de 20 hertz. Los ultrasonidos que están entre 20 kilohertz y 2 megahertz son audibles por algunos animales como los delfines. Bueno, ¿qué es el efecto piezoeléctrico? Es un fenómeno que ocurre en determinados cristales que, al ser sometidos a tensiones mecánicas, adquieren una polarización eléctrica en su superficie. Entre estos cristales, como el cuarzo, la turmalina o el titanato de bario, todos estos, el que más se utiliza, prácticamente el único que se utiliza, es el cuarzo. Es por eso que este material se encuentra en todos los transductores, ¿no? Uno le aplica una corriente eléctrica a ese cristal y ocurre el efecto piezoeléctrico, empieza a vibrar y esa vibración produce los ultrasonidos. Bueno, esta es una escalita que habla de la velocidad de propagación de los ultrasonidos en el tejido. Fíjense que en el aire apenas tiene una velocidad de 330 metros por segundo. Fíjense que el término medio es alrededor de 1,5 kilómetros por segundo o 1.500 metros por segundo. En la grasa, en el agua, en las partes blandas, hígado, riñón, y en el hueso es de más de 4.000 metros por segundo. Es por eso que el aire no es amigo de los ultrasonidos. Para hacer una ecografía, cuando hace una ecografía a alguien y hay aire en una estructura, no es fácil evaluar esa región, porque el aire no deja que se propague bien en relación a los ultrasonidos. Bueno, entonces, equipos de ecografía de ultrasonido tenemos de varios tipos en la actualidad. Hay equipos que pueden caber en la palma de la mano de una persona. Hay unos que son portátiles, hay otros que son grandes, que son estacionarios, que evidentemente tienen rueditas, se pueden mover, pero es difícil, digamos, llevarlos hasta, digamos, transportarlos hasta la casa de una persona y hacer la ecografía en la habitación de una persona. Es difícil transportarlos, entonces hay algunos que son portátiles. Todos en su
en su totalidad tienen una pantalla, un monitor en el que se observa la imagen formada por los ultrasonidos. Tienen una consola, en la consola tenemos una serie de botones que sirven para escribir, para rotular, para alejar las imágenes, para acercar las imágenes, para hacer más profunda la imagen, o sea, abarcar más profundidad o ir más a la superficie, o también para mejorar la imagen, poner más clara la imagen, más en escala de grises, más hacia lo blanco, o en la escala de grises hacia lo oscuro. Y todos los equipos de ecografía tienen una serie de transductores que son unas sondas, unos equipos que se lo manejan con la mano y uno pone el equipo en la superficie de la piel de una persona para poder hacer la ecografía. Uno tiene que desplazar, mover el transductor para hacer los diferentes cortes, porque esto lo que hace son cortes. No son proyecciones, son cortes. Puede hacer cortes axiales, puede hacer cortes coronales, puede hacer cortes sagitales, de acuerdo a la maniobrabilidad que haga la persona que está haciendo la ecografía. Obviamente siempre se tiene que utilizar un medio de transmisión de los ultrasonidos que generalmente tiene que ser acuoso, como los geles. Se utilizan una serie de geles para poder hacer una buena transmisión de los ultrasonidos hacia el interior del cuerpo de una persona. Los transductores que podemos encontrar son diferentes, desde los lineales, que generalmente estos planitos, estos que tienen forma plana, son los para hacer cosas que están muy en la superficie de un cuerpo, de una persona, digamos. Y cuando se utilizan estos convexos o que tienen la forma convexa, son los que se utilizan para penetrar más, son los que utilizan para ver estructuras que están en la profundidad del cuerpo de una persona, como el hígado, los riñones. Y hay otros que se han ideado para introducir en las cavidades del cuerpo, como los transrectales, endocavitarios, endovaginales, y hay otros que son microconvexos que se utilizan generalmente para hacer ecocardiografía, para atravesar entre costilla y costilla. Para eso se han hecho estos microconvexos. Bueno, la ecografía es un método de diagnóstico barato, disponible ampliamente. Creo que ahora todo el mundo, en cualquier lugar, en cualquier clínica, siempre hay un ecógrafo. Todo el mundo se ha globalizado la ecografía, todo el mundo lo está haciendo ahora, o por lo menos la disponibilidad de los ecógrafos sí es bastante difundida. El tiempo de realización de un estudio ecográfico es relativamente rápido, puede demorar entre 10 minutos, digamos un estudio súper rápido, hasta media hora, 40 minutos cuando se trata de un estudio, por ejemplo, Doppler de las extremidades inferiores, es un poquito más largo, puede demorar hasta 30, 40 minutos. Es muy sensible, los ultrasonidos son muy sensibles para órganos blandos, para los tejidos blandos, para ver órganos que no tienen gas, por ejemplo, el hígado, los riñones, el vaso, la vesícula, la vejiga, el corazón, pero las estructuras que tienen aire, que tienen gas, como por ejemplo los pulmones, por ejemplo el colon, el intestino, el estómago, es muy malo, no es muy bueno la ecografía debido a que el gas no se puede transmitir muy bien los ultrasonidos en el gas, entonces no deja ver, no se puede ver muy claramente esos órganos. No quiere decir que no se debe de hacer, que nunca se va a ver. Se puede ver, evidentemente, alguna vez se podría ver algún tumor o alguna masa en el intestino o en el estómago. No es difícil, no es, digamos, imposible, pero generalmente se prefieren otros métodos diagnósticos debido al gas. Lo mismo en el pulmón, no quiere decir que no se debe de hacer una ecografía pulmonar. De hecho, hay ecografía pulmonar, pero el gas limita mucho la realización de estos estudios. Cuando hay derrame pleural, sí es factible hacer el estudio porque el líquido transmite muy bien los ultrasonidos, por lo tanto, para ver derrames pleurales es muy fácil hacer la ecografía para cuantificar el derrame, para ver qué tipo de líquido es, pero cuando el derrame, digamos, está en la parte o es una colección que está dentro del pulmón y este está rodeado totalmente de aire, ahí sí es imposible. Vamos a ver algunas imágenes, bueno, algo de nomenclatura.
Todo lo que es negro totalmente, oscuro totalmente en ecografía se llama anecoico. Todo lo que es blanco, blanco, blanco se llama hiperecogénico. Todo lo que es intermedio se puede decir hipoecoico o isoecoico. Hipoecoico más bien quiere decir alguna imagen que es levemente oscura sin llegar al negro total. Entonces, esa es la nomenclatura que todos deberíamos de usar cuando hablamos de ecografía. Vemos una imagen que es negra total, le vamos a decir anecoico. Esta imagen coica. Por ejemplo, este es un ejemplo de el hígado. Ahí vemos una foto de un cadáver, de un seccionado en forma transversal del abdomen, donde podemos ver el hígado. Y tenemos a la derecha, bueno, a la izquierda, una imagen ecográfica, un corte ecográfico axial del hígado, donde podemos ver fácilmente el parénquima del hígado. Todo esto que está acá es el parénquima del hígado. Podemos ver una de las venas hepáticas que está atravesando el hígado. Esta es la vena hepática. Fíjense que la vena hepática es negra totalmente y se llama anecoico. Toda esta estructura blanca, brillante, que rodea al hígado por atrás, es el diafragma y se le dice hiperecogénico. Estas son otras imágenes del hígado con imágenes nodulares que son oscuras en relación al parénquima y se llaman hipoecoicas. Son imágenes ovaladas hipoecoicas, representan metástasis. Típicamente esas son las imágenes de las metástasis hepáticas. Un poquito a la derecha vemos otra imagen del hígado donde vemos la vesícula biliar, que es anecoica en su interior, pero tiene una pared ecogénica y tiene una imagen hiperecogénica en su interior, ovalada, y que es una piedrita, un lito. Fíjense que cómo puedo saber que esto es un lito porque se produce una sombra posterior. Esta imagen de sombra detrás de la piedra es lo que indica de que es una imagen dura, es una estructura dura. Entonces es una manera de darse cuenta de que una imagen es dura, o sea, corresponde a una estructura dura, es la producción de sombra acústica. En este ejemplo de acá abajo, por ejemplo, vemos que la vesícula biliar, que es anecoica, una zona que es algo isoecoica o levemente ecogénica y el lodo biliar. Fíjense que en vez de producirse, no se produce una sombra como en el caso de la piedra, sino que se produce más bien un reforzamiento. ¿Qué quiere decir reforzamiento? Que en vez de verse negro debajo de esa estructura, se ve blanco. Fíjense, toda esta zona que está debajo de la vesícula es blanca, toda esta zona es blanca. Y es blanca porque el sonido al atravesar el líquido, este líquido de la vesícula, y el lodo que no es espeso, que no es sólido, sino que es líquido, es espeso, pero es líquido. Entonces, al atravesar esto, se produce un reforzamiento. Estos son otros dos ejemplos de imágenes hiperecogénicas, como en este caso el aire. El aire produce muchas veces este artefacto en cola de cometa. Si se fijan, hay un artefacto debajo de esta estructura hiperecogénica que parecen unos anillos transversales y que representa a la imagen en cola de cometa. Esta de acá a la derecha vemos un hígado graso. Este es un corte ecográfico transversal del hígado en el que vemos que el hígado tuviera dos zonas, una zona levemente hipoecoica y una zona más ecogénica. Fácilmente podemos delimitar el límite entre las dos zonas. Esto es un caso de una persona que tiene un hígado graso en el lóbulo hepático derecho y un hígado normal en el lóbulo hepático izquierdo. Ahora vamos a pasar a algo de principios físicos de la resonancia magnética. Bueno, esto es más árido todavía porque para la resonancia magnética tenemos que entender qué es el magnetismo y algo de la resonancia. ¿Qué es la resonancia? Bueno, tener una imagen de resonancia magnética se necesita un magneto, un imán gigante y un aparato que produzca ondas de radio.
pulsos de radio. Esas dos cosas van a hacer que se formen imágenes de resonancia magnética. Entonces, la información de resonancia magnética proviene de las propiedades naturales de los núcleos atómicos. La base física está dada por dos movimientos. Un movimiento que se llama movimiento de precesión y otro movimiento que se llama movimiento giratorio o de spin. Todo esto produce un campo magnético alrededor de cada átomo, especialmente de los que tienen número impar de protones, como es el hidrógeno. En realidad, la resonancia magnética ocupa a los átomos de hidrógeno, que es la sustancia que tenemos en mayor cantidad en el cuerpo humano. Son los átomos de hidrógeno los que se utilizan para producirse imágenes en la resonancia magnética. En condiciones normales, el eje del vector de magnetización es aleatorio, pero cuando se aplica un campo magnético externo se alinean. Esto parece árido, ¿verdad? Pero ahorita le vamos a explicar qué significa esto. Entonces, primero, esto es lo básico que tenemos que saber. Esto es un átomo. El átomo viene de A sin tomos, es cortar, ¿verdad? Es lo más pequeño que se puede cortar, lo más pequeño que se puede tener de una sustancia es el átomo. Entonces, de los más pequeñitos de los átomos, los que tienen menor número atómico es el hidrógeno, ¿verdad? Y es el más común, el más abundante en el cuerpo humano. Entonces, por ejemplo, seguramente no es el hidrógeno, porque aquí vemos que en el interior, todos sabemos que en el interior, en la parte central en el núcleo, digamos, del átomo, tenemos neutrones que no tienen carga y los protones que tienen carga positiva. Alrededor de estos están dando vueltas los electrones que tienen cargas negativas. Este es un átomo de hidrógeno. Solo tiene un protón y tiene un electrón en la parte periférica. ¿Qué pasa si, bueno, volveremos, qué pasa si al átomo de hidrógeno se le quita un electrón? Entonces queda cargado positivamente, eso se llama ión, ¿verdad? Entonces, cuando sucede eso, el hidrógeno tiene un nombre y se llama hidrogenión. Primero vamos a explicar qué es el movimiento de precesión y qué es el movimiento de spin. Si saben inglés, spin quiere decir darte una vueltita, ¿verdad? Entonces, el movimiento spin del átomo de hidrógeno, que tienen prácticamente todos los átomos, es dar el movimiento alrededor de su mismo eje. Ese es el movimiento del spin, el movimiento spin. Todos los átomos de hidrógeno siempre están dando vueltitas sobre su propio eje, están haciendo movimiento spin, pero al mismo tiempo están girando, están dando vueltas como si fuera un trompo. El trompo está dando vueltas sobre sí mismo, pero al mismo tiempo se está desplazando. Y este desplazamiento en los átomos de hidrógeno tiene la característica de que es un desplazamiento que forma un cono, ¿sí? Da una vueltita circular alrededor de su propio eje y tiene una región central, digamos, que es la parte central de esa región donde da la vuelta este movimiento, se llama precesión. Ahora, si se fijan, hay una flechita que apunta a un lugar. Esa flechita te está diciendo, bueno, como el hidrógeno tiene una carga positiva, y él mismo está dando vueltas sobre sí mismo, se está creando un campo magnético, como la Tierra. El planeta Tierra da vueltas sobre su propio eje y también tiene un movimiento de desplazamiento o traslación. Este movimiento de la Tierra sobre su propio eje, al tener la Tierra una carga en el centro de la Tierra, se produce un campo magnético. Y lo mismo el átomo de hidrógeno, al tener su movimiento de spin, se produce un campo magnético. Este movimiento produce un campo magnético. Este campo magnético tiene una dirección, produce un vector de energía. Se llama dirección del campo de energía y está expresado con esta flechita. Bueno, esto vamos a leer. Esta alineación se llama magnetización longitudinal. Si se aplica un pulso de radiofrecuencia, se obliga a voltearlos. Esto se llama magnetización transversal. Este es
el que el equipo de resonancia magnética puede leer. La señal se obtiene en el momento en que se relajan los protones. Entonces, el tiempo de relajación longitudinal se llamará T1 y el tiempo de relajación transversal se llamará T2. Esto es árido también de entender, pero aquí les voy a mostrar qué quiere decir eso. Les había dicho que todos los protones están dando vueltas sobre sí mismo y eso se llama spin, pero también están dando vueltas en un eje como si fuera un trompo, un movimiento de desplazamiento que se llama precesión. Todos estos producen un campo magnético alrededor de sí mismo y este campo magnético tiene una dirección o vector. Estos vectores de ese campo magnético que se produce, el vector de esos campos magnéticos chiquititos, porque los átomos de hidrógeno son como pequeños imancitos, todos estos vectores tienen diferentes direcciones que son aleatorias, como en estas imágenes que vemos acá. Diferentes direcciones. ¿Qué pasa si sometemos esas direcciones a un campo magnético? O sea, un imán gigante. Metemos a una persona al interior de un imán gigante. Todas estas se van a alinear y se van a alinear en un eje. Puede ser un eje que va hacia el campo o hacia la dirección contraria al campo. ¿Sí? ¿Qué pasa si a esto se le aplica, a este momento que ya está una persona dentro de un campo magnético potente, se le aplica una radiofrecuencia? Habíamos dicho, ¿se acuerdan que hay un movimiento de precesión? Ese movimiento de precesión tiene una frecuencia, o sea, tiene un número de veces que da las vueltas alrededor de un eje. Ese movimiento de precesión una frecuencia y esta frecuencia es constante en el átomo de hidrógeno. A alguien se le ocurrió lanzar un pulso de radiofrecuencia. Radiofrecuencia quiere decir a la misma frecuencia de las ondas de radio, de las radios que utilizamos todos los días escuchando en nuestros autos o en nuestras casas. Esa onda de radio, esa longitud de onda es similar a la onda que produce el movimiento de precesión de estos átomos de hidrógeno. Entonces a alguien se le ocurrió mandar ondas de radiofrecuencia que coinciden perfectamente con las ondas de precesión, el movimiento de precesión, las ondas de precesión de estos átomos. En ese momento se produce la resonancia. Estos átomos van a resonar, ¿sí? Entonces, por eso se llama resonancia magnética. Aplicar una onda de radiofrecuencia, de la frecuencia de las radios, a que coinciden perfectamente con el movimiento de precesión de estos átomos de hidrógeno que están previamente alineados en un campo magnético. Si se les aplica esta onda de radiofrecuencia, todos los átomos de lo que van en el vector alineados al campo magnético cambian de dirección hacia una dirección horizontal o transversal. Los obliga a los átomos a cambiar de dirección. Uno deja de aplicar esa radiofrecuencia y otra vez los átomos regresan hacia la alineación del campo magnético. Ese momento en que se deja de aplicar, se produce una energía y esa energía es captada por unas antenas. Las resonancias magnéticas van a ver que tienen antenas. Bobinas también se le llama. Entonces, cuando se hace una resonancia, por ejemplo, de la mano, uno pone una antena, es como un guante, se pone en la mano y se aplica, se introduce dentro del resonador, digamos. Entonces, esa es la base, es un poquito árida, pero esa es la base de la formación de la resonancia, de las imágenes por resonancia. Aquí está un dibujito donde se aplican un imán, una magnética, y se alinean todos los vectores, se le aplica la onda de radiofrecuencia, se obliga a que estos vectores cambien de dirección hacia transversal, y luego se deja de aplicar y otra vez regresa a su posición. Ok, este es un equipo de resonancia magnética. Los equipos de resonancia magnética, entonces, generalmente son grandes, pero hay algunos que son abiertos también. Generalmente estos que son cerrados, este grandote, por ejemplo, en el que entra toda una persona, tienen mayor campo magnético. La velocidad de precesión de estos átomos de hidrógeno es mayor en estos campos magnéticos de 3, por ejemplo, este es de uno de 3 teslas. El campo magnético se mide en teslas. Entonces, cuanto más teslas tenga, más
potente el campo magnético. Los campos magnéticos más potentes que están disponibles para la venta, digamos, o para la comercialización, son de 3 teslas. Eso sí tienen un campo magnético mucho más grande que los de 1.5, los de 1 Tesla o los de medio Tesla. Generalmente estos que son grandes tienen más campo magnético y por lo tanto la imagen es un poco mejor porque les hace un movimiento de precisión un poco más rápido que los que tienen menos Teslas, como los de 0.5 Tesla. Estos, por ejemplo, que son equipos que son abiertos, fíjense que no está cerrado totalmente, sino que es abierto, tienen menos campo magnético y la imagen supuestamente es un poquito de menos calidad. Es un equipo caro, es un equipo poco disponible. Por ejemplo, en Cochabamba creo que hay 3 o 4 equipos nada más. También necesita de contraste, al igual que la tomografía. También necesita que el paciente esté quieto durante el estudio y también una de las desventajas es que es un estudio relativamente largo. Un estudio de cerebro, por ejemplo, demora por lo menos 25 minutos en el mejor de los casos. Pero las imágenes que se producen obviamente son de muchísima calidad. Son comparables a a cortes reales. Por ejemplo, estos cortes transversales que se producen del cráneo. En T1 a veces se utilizan contraste para poder delimitar mejor los tumores, por ejemplo. Este es un estudio de resonancia magnética de cuerpo entero. Los equipos que tienen más de 1.5 teslas pueden realizar estudios de cuerpo entero. Estas son otras imágenes. Estas son de una columna total en la que se pueden ver zonas hiperintensas que representan metástasis. Aquí otras imágenes del cuerpo entero, un corte sagital. Estos también son cortes, obviamente. Es un corte sagital de la línea media de la cabeza. Fíjense la exquisitez con la que se ve las imágenes del cerebro. Entonces se habla de esto está mal. Esto es de la tomografía, hiperdenso, isodenso. En resonancia se habla de hiperintenso, isointenso e hipointenso. Muy bien, vamos a hablar algo de resonancia funcional y PET-CT. Ahora se dispone para el diagnóstico también de equipos que fusionan, digamos, las imágenes morfológicas. Lo que hacemos los radiólogos es ver imágenes morfológicas, pero no vemos imágenes funcionales, ¿no? Pero a alguien se le ocurrió fusionar los estudios funcionales, como son los estudios por gammagrafía, fusionarlos con imágenes anatómicas, como son la resonancia o la tomografía, y así se obtuvieron los estudios por PET-CT, tomografía por emisión de positrones, se llama, y por resonancia magnética. También algunos equipos han fusionado la resonancia magnética con la medicina nuclear y se llamaría resonancia funcional. Entonces, hay imágenes, por ejemplo, estas son imágenes funcionales de resonancia del cerebro, en la que se pueden ver regiones en las que se activan más ciertas sustancias cuando una persona realiza ciertas maniobras, ciertos movimientos. Entonces, en este equipo, este es el equipo de PET-CT, en el que se ha fusionado 2 gantries, uno que es el de tomografía, el que hace tomografía, y el otro que es de medicina nuclear, que hace gammagrafía. Entonces, se le inyecta un fármaco que generalmente es un radiofármaco que se introduce al cuerpo y va a las células que están más metabólicamente activas, o sea, que producen más metabolismo, como es con el cáncer. Supuestamente las células carcinogénicas tienen mayor metabolismo, por lo tanto, captan más los radiofármacos. Y si la fusionamos la imagen con una tomografía, pues ya podemos saber dónde existe más metabolismo y gracias a eso saber si hay metástasis o no hay metástasis. Básicamente se utiliza para eso, aunque hay muchas otras utilidades, pero la mayor de las utilidades es para oncología. Por ejemplo, estas son imágenes, las de arriba son de tomografía, las de abajo son, las del medio más bien, son las de
gammagrafía, y las de abajo son las fusionadas. Entonces podemos ver que hay un ganglio ahí, que en la tomografía apenas se veía, un ganglio bien chiquitito, y que en las imágenes por PET-CT se ve que brillan, que captan el radiofármaco, y podemos ver mejor dónde se encuentra. Otras imágenes del hígado con PET-CT. No, esta es, perdón, esta es resonancia magnética. PET-resonancia es esta. Muy bien, ahí terminamos entonces la clase. Nos vemos en el examen. Gracias.